Bendito y alabado tu nombre, Jesús. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor. Nos sentimos gloriosos, nos sentimos alegres. Porque Dios habla en nuestras vidas. Porque Dios está con nosotros en todo momento. Porque podemos sentir la presencia de nuestro Señor moviéndose a nuestro alrededor. Pero claro, eso sí, vamos a sentir la presencia de nuestro Señor en la medida en que busquemos su unción, en la medida en que busquemos de Él. Porque si nos quedamos sentados, cruzados de brazos, esperando que eso baje por default, ¿verdad? Por el Wi-Fi. No, el Señor no tiene Wi-Fi, no. El Señor tiene una línea dedicada, una fibra óptica dedicada a nosotros. Así que si nosotros hacemos uso de esa línea, de esa fibra óptica que el Señor tiene para con nosotros, vamos a recibir la bendición en la medida en que así se lo pidamos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en este momento, en este lugar. Sí, hemos estado compartiendo y edificándonos con la clase bíblica, pero en adición a eso, pues el Señor me ha dado el privilegio, me ha dado el honor de poder dirigirme a ustedes en la reflexión que tenemos en la mañana de hoy. Así que, habiéndonos puesto y habiéndonos sintonizado ante la presencia y en la presencia de nuestro Señor, hoy vengo a hablarles a ustedes, vengo a compartir con ustedes una de las batallas épicas más grandes y más importantes del pueblo de Israel. Yo creo que es una de las historias que nosotros desde pequeños hemos escuchado acerca del poder, acerca de la fe de trabajar con el Señor. Y esta batalla se encuentra en Primera de Samuel 17. Los voy a invitar a que vayamos a Primera de Samuel 17. Y quiero compartir los primeros 3 versículos de esta palabra y poniéndonos de pie como señal de reverencia ante lo que es la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice en Primera de Samuel 17, los versículos del 1 al 3, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socó y en Azteca y en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Nos podemos sentar dándole gracias a nuestro Señor que nos da palabra para reflexionar en la mañana de hoy. Así que ya me imagino que ya deben de saber de quién vamos a hablar en esta mañana. En una de las batallas contra los filisteos del pueblo de Israel, estamos situados en 2 montañas, en las laderas de 2 montañas. Y estos amigos, los filisteos, en la Biblia nos dice que eran un pueblo guerrero del Mediterráneo oriental. Y dentro de las características que tenían los filisteos, aprendemos que los filisteos eran conocidos por ser los enemigos recurrentes de los israelitas. Y cuando hablamos de recurrente, no es que fueron una sola vez. Eso volvían y volvían y volvían, ¿verdad? Y la seña, en el lenguaje de señas, la seña para otra vez, ¿verdad? Decimos que es así, eso es otra vez y otra vez y otra vez. Y dentro de las características adicionales que encontramos de los filisteos, es que eran un pueblo que tenía una tecnología avanzada y que utilizaban mucho lo que era la edad de hierro. Así que eran un pueblo que en armamento, que en escudos, que en lanzas estaban adelantados y utilizaban esto en sus batallas y en sus guerras. Los filisteos estaban ubicados
en la parte sur de Canaán. Y si nosotros vamos a los mapas bíblicos, vamos a entender y vamos a encontrar que hoy en día lo que es la parte sur de Canaán es lo que es la frontera con Gaza. Y hemos escuchado mucho eso, ¿verdad? En estos últimos años. Particularmente en estos últimos 2 años hemos escuchado en las noticias lo que es el conflicto de la frontera, de la franja de Gaza. Así que desde aquel entonces, desde aquel momento, fueron enemigos históricos del pueblo de Israel, especialmente durante la época de los jueces y de los primeros reyes, como fueron Saúl y como fueron David. Así que en medio de esta batalla, encontramos a un lado del valle el ejército de los israelitas que estaban paralizados por miedo, estaban con una tensión terrible, con una tensión increíble. Al otro lado del valle estaba el ejército de los filisteos con el mejor jugador, el mejor bateador de los filisteos, el mejor guerrero de los filisteos. Vamos a ver un momentito en el versículo 4 y vamos a ver de quién estamos hablando. El versículo 4 todavía estamos en Primera de Samuel 17, donde nos dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rolillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Así que el ejército de Israel tenía razón para tener miedo. Este gigante de aquel momento venía blindado, estaba blindado porque había sido escogido por los filisteos como el jugador estrella, el guerrero estrella para enfrentar el pueblo de Israel. Así que en este lado del valle vemos a un monstruo de acero. Este monstruo tenía la altura de una torre, su voz era como la de un trueno, y en su mirada lo que se reflejaba era la muerte contra los israelitas. En un lado del valle vemos al pueblo de Israel y a su ejército con miedo. Al otro lado del valle vemos a los filisteos desafiantes. Sin embargo, en el medio de ambos montes encontramos un valle, y en el centro de ese valle encontramos a un pastor pequeño, sin escudo, sin armadura, y dice que sin posibilidades de poder enfrentar la amenaza. Vamos nuevamente a la palabra y vamos al versículo 8. Miren lo que dice el versículo 8. Y se paró, hablando de Goliat, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo, aleluya. Denme un hombre que pelee conmigo, denme un hombre que me enfrente. Así que vemos a este Goliat, vemos a este gigante soberbio, seguro de sí mismo, seguro de que tenía un ejército que estaba con él, seguro de que sus dioses estaban con él y que él iba a hacer lo que él quisiera.
De este lado del valle, en este lado, en esta montaña, el otro lado, este gigante se reía y su risa sacudía el suelo. Y esa risa de burla se le metía por los huesos a Israel y convertía a cada uno de los soldados del ejército también en una burla, mofándose. ¿Cuántos hemos pasado, cuántos hemos estado en situaciones donde ante un gigante que se levanta frente a nosotros nos atemorizamos y se nos mete ese miedo, el frío olímpico, como decimos por ahí, y decimos que, wow, mira, no puedo contra esto? Sin embargo, en el valle, en el medio de los dos montes, estaba David, aquel pastor pequeño, aquel pastor que ni siquiera tenía barba. Nos dice la palabra que David no tenía medallas, no tenía rango, ni siquiera tenía barba, era un jovencito. Pero sin embargo, David tenía algo que el enemigo no pudo ver, que el enemigo no vio venir. Y David tenía la unción, la fe y la fuerza del león, de un león de la tribu de Judá. Aleluya. Así que cuando nosotros tenemos la unción, cuando nosotros tenemos la fe, vamos acompañados con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos acompañados con la fuerza de aquel todopoderoso que está con nosotros. Pero el enemigo, dentro de su soberbia, no veía eso. Goliat, dentro de su actitud de confianza y de desafío, lo que él veía era que él podía con todo aquello que se le parara al frente. Y vamos a brincar en la palabra un momentito al versículo 34. Y ya habiendo en el lado del pueblo de Israel, ya habiendo hablado con Saúl y con el rey, y el rey le había dicho, mira, ese enemigo con quien tú vas para allá está afilado, está blindado, así que ponte armadura, ponte casco, ponte lanza, yo te voy a vestir como un soldado. Y David le decía al rey, pero mira, Saúl, es que yo no puedo con esto, porque esto no es mi forma de ser. Recordamos que la unción del Señor estaba sobre David, recordamos que la fe estaba con David, que el poder del Espíritu Santo, que el poder de Jehová estaba con David. Así que David tenía un propósito, David tenía una forma de trabajar, y no había forma de que nosotros humanamente entorpeciéramos esa unción con lo que nosotros entendíamos que iba a funcionar. Y en el versículo 34, David le responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya. Cuando nosotros vemos que el enemigo se levanta a desafiarnos, no a nosotros, cuando se levanta a desafiar a nuestro Dios, al Dios al que nosotros servimos, al Dios en quien nosotros creemos, esto está escrito. No vas para ningún lado porque no estás peleando conmigo. Estás enfrentándote con el Dios Todopoderoso. Estás enfrentándote con el Creador de creación completa. Y vemos entonces que cuando nosotros vamos con la unción de nuestro Señor, cuando nuestra fe está puesta en Él, eso no solamente basta. Eso sobra. El Señor cuida de nosotros. El Señor cumple sus promesas. El Señor es nuestro pastor que cuida de nosotros como sus ovejas. Amén. Ay, eso no me convence. Amén. Amén, porque el Señor es real en mi vida, porque el Señor cuida de mí, porque el Señor cumple la promesa de estar conmigo de día y de noche. Cuando nosotros buscamos la unción de Dios,
Él nos va a dar la fuerza para vencer esos leones, para vencer a esos osos que quieren enfrentarse a nosotros. Aleluya. Y qué tranquilidad, qué confianza tan grande tenemos cuando vamos con la seguridad de que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y cuando yo me puedo parar y cuando yo puedo reflexionar acerca de mi posición, de mi relación con Dios, y yo puedo decir con toda seguridad, Dios está conmigo. Yo voy a la batalla seguro. Yo voy a la batalla tranquilo. Yo voy a la batalla confiado de que el Señor está respaldándome. Y de que si el enemigo se levanta contra mí, si el enemigo intenta levantarse contra mí, no se está enfrentando a mí. Se está enfrentando al Dios Todopoderoso. Así que en este momento histórico, vemos como David se quita de todo aquello que no era él. Se quitó el casco, dejó la lanza, dejó el escudo, dejó todos los muñequitos que tenía encima. El pobre muchachito, imagínate, no podía caminar casi con todo eso puesto encima. Y así son las cosas cuando a veces nos desenfocamos y ponemos por escudo aquello que no nos permite fluir. Cuando ponemos por escudo, cuando ponemos por muralla aquellas cosas que nosotros pensamos humanamente que van a ser de nuestra protección, pero estamos confiándonos en nosotros mismos y nos olvidamos que la palabra del Señor está con nosotros. Y cuando los soldados del pueblo de Israel vieron todo esto, dijeron, aquí se acabó, así que vamos a buscar la apuesta. Los pobres soldados estaban apostando acá. Los hermanos de David ni siquiera querían mirar, estaban llenos de vergüenza. Decían, nosotros que hemos peleado en tales guerras, en tantas guerras, y mira el más chiquito de nosotros donde se mete, y pa' colmo mira lo que hace. Frente al rey Saúl le dice que no va a usar nada de la armadura que le está dando. Es más, ni siquiera el rey Saúl quería mirar. Él decía, mira, olvídate, la derrota es segura. Se estaban preguntando quién iba a apostar por ese adolescente con una onda, que tenía solamente una onda, en contra de la leyenda más grande de la guerra. Nadie iba a apostar por él. Nadie iba a sacar cara por él. Pero David, vamos al versículo 40. Y miren esto. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y miren lo interesante de todo esto. Hay unos símbolos aquí. Estamos hablando primeramente de que tomó las piedras lisas del arroyo. David sabía dónde buscar. El arroyo representa el Espíritu Santo. Es el agua que renueva, es el agua que limpia nuestros corazones. Es el agua que está constantemente fluyendo, dando vida, dando autoridad, dando poder. Así que David sabía dónde buscar. David no tenía medallas, David no tenía títulos, David no tenía experiencia militar, pero tenía la experiencia de haber estado como pastor. Tenía la experiencia de haber trabajado y de haber enfrentado a los enemigos de las ovejas de su padre. Y de esa misma manera él sabía dónde buscar. Y él tomó estas 5 piedras y las puso en su saco de pastor. Y el saco de pastor de David estaba lleno, porque el saco representaba los dones del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Así que ¿dónde yo voy a buscar las herramientas contra mi enemigo? Voy a echar mano de esas herramientas para derrotar a mi enemigo en los productos y en los dones del Espíritu Santo. Y cuando yo dejo que el Espíritu Santo sea llenando mi saco, Él me va a dar a mí las herramientas para poder trabajar. Él me va a dar a mí las herramientas, la oportunidad para poder enfrentar la amenaza que sea. Así que el versículo 41 decía, y dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David,
le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Pues yo no soy rubio, pero verdad, tengo las canas. Digo, yo soy muchacho todavía. Amén, aleluya, claro que sí. Digo, de los 3 requisitos cumplo 2, ¿verdad? Lo de rubio y lo de muchacho, porque lo de hermoso parecer, pues tengo que negociar con Lidia. No, yo sé que ella con eso no va a tener inconveniente ninguno, ¿verdad? Así que en el capítulo 2, en el versículo 42, vemos como la actitud del filisteo de ir contra David. Él estaba seguro. Así que David en este momento camina hacia la amenaza y lo hace sin dudar, lo hace sin temblar, lo hace sin pedir permiso. Y no es que no tuviera miedo, porque tenía miedo. Sí, tenía miedo ante esa amenaza. Pero en adición a tener ese miedo, lo que David llevaba era un propósito. Propósito porque cuando nosotros caminamos en los pasos de nuestro Señor, nuestra vida se llena con un propósito. Aleluya. Ese propósito es servir a nuestro Dios. Ese propósito es alabarle. Ese propósito es obedecerle. Ese propósito es confiar en sus promesas. David confiaba en el Dios en el que él había creído. David confiaba en su Dios. David tenía el propósito de levantarse. Al igual que nosotros debemos de desarrollar ese propósito de levantarnos todas las mañanas y buscar el rostro de nuestro Señor, buscar su presencia, buscar estar en el camino que Él tiene para ti y para mí en este momento, buscar la unción de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros nos esmeramos, cuando nos enfocamos en buscar esa unción de Dios para nuestra vida, el Señor es el que dirige nuestros pasos. Y no importa hacia dónde yo vaya, no importa hacia dónde nosotros vayamos a enfrentarnos, voy con un paso seguro porque Dios está guiándome, porque Dios tiene el propósito de mi vida, porque Dios lleva las riendas de mi vida, pero esas riendas no llegan por sí solas, ese propósito no llega por sí solo, esa unción no llega por sí sola, esa unción tengo que buscarla, tengo que escudriñarla, tengo que pelearla, y una vez yo la pelee no se deja esperar. Esa unción del Espíritu Santo llega a nuestras vidas para derramarse como una bendición completa, para derramarse como parte de lo que el Señor quiere para con nosotros. Aleluya. Vamos a movernos al versículo 43, y en el versículo 43 nos dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Como dirían por ahí, picaste fuera del hoyo. Venías con actitud de soberbia, venías con guille, venías blindado, pero te metiste con quien no te debías de meter. Error número 1. Y vamos, o error número X, porque ya llevaba unos cuantos strikes y esto le ayudó a que terminara de poncharse. Y en el 44 dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. A veces estos gigantes que se levantan frente a nosotros vienen haciendo mucho ruido, vienen haciendo mucho escándalo. Y el propósito es sacarnos de concentración, sacarnos de la unción que el Señor tiene para con nosotros, sacarnos del propósito que Dios tiene y que Dios ha seleccionado para con nosotros. Estos gigantes, este gigante de la depresión, este gigante de la angustia, este gigante del cansancio, este gigante del desánimo, se para frente a nosotros, interrumpe nuestro camino, entorpece el camino de la unción que Dios tiene para con nosotros, del propósito que nosotros desde temprano en la mañana hemos buscado para que Dios esté hablando a nuestra vida, para entregarles nuestra vida al Señor. Queda de nosotros ver cómo vamos a enfrentar a ese gigante, ver cómo vamos a enfrentar a esas murallas
que se ponen frente a nosotros. Y llega el momento cumbre de esta batalla, donde mientras Goliat estaba gritando a todo lo que da, mientras estaba gritando enajenado contra David y contra el pueblo de Israel y contra el Dios de Israel, David susurra algo que llegó a los cielos, y lo único que se oía de los labios de David está en el 45, en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, aleluya, y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuántos en este momento nosotros podemos decir que aunque ese gigante se levante contra ti con espada, con jabalina, con escudo, yo voy a ti en el nombre de Jehová el Señor? Yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo tengo el respaldo, yo tengo la autoridad y tengo el apoyo de mi Señor. Y voy más allá todavía. Y me dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Aleluya. Promesa del Señor, palabra del Señor, no por labios de David solamente, por labios de aquel que venía con él, con labios de aquel que tenía el apoyo, por labios de aquel con quien David y en quien David había confiado. Es más, y le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos, porque de Jehová es la batalla, porque de Jehová es la batalla. Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y cuando podemos decir con toda confianza que yo vengo en el nombre de nuestro Señor Todopoderoso, yo tengo éxito en mi pelea, yo tengo éxito en mi batalla, yo tengo éxito contra aquel gigante que se levante, yo tengo éxito contra aquella dificultad que se levante, porque yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Cuántos podemos decir que venimos en el nombre del Señor Todopoderoso? ¿Cuántos podemos identificar y hacerle frente a ese gigante que se levanta? Y aún con el temor que tengamos, aún con el miedo que tengamos, aún con lo amedrentado que nos sintamos, le podemos decir y mirarlo a los ojos y decirle: yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Y en ese momento vuela una piedra, pero no vuela cualquier piedra. Vamos al versículo 48, porque estos no son inventos de Elías. Esto no son inventos de Elías, esto es palabra. Esto es palabra. Y aconteció en el versículo 48 que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. David se dio prisa. Yo sé con quién yo he ido y esto se acaba rápido y esto yo no le voy a dar más vuelta. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y el 49 me dice: y metió David su mano en la bolsa y tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en su frente y cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando su propia espada, la espada del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella su cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando el Señor está
está conmigo y yo me dejo utilizar como herramienta, como instrumento del Señor, aquellos que están en contra mía huyen, aquellos que están en contra mía se van, porque reconocen que es el Dios el que está conmigo, porque reconocen que Dios es el que está a mi favor. No era una bala hecha de plomo, no era una bala hecha de metal, era una roca hecha de fe. ¡Pum! Impactó la frente del Goliat, impactó la frente del filisteo. Impactó primero la fe y luego la piedra, porque esa piedra iba lanzada con la fe, con la unción, con la autoridad que el Señor Jehová le dio a David. Esta piedra representa fe en movimiento. Si nosotros no podemos obrar nuestra fe, de nada vale que creamos. Esta fe que nosotros profesamos, esta fe que nosotros llevamos, tenemos que ponerla a trabajar. Tenemos que ponerla en acción. Tenemos que trabajar y tenemos que movernos para que la unción del Señor sea real en nuestro alrededor. Esta piedra representaba una promesa encapsulada en una roca. Lo primero que golpeó la frente de este gigante fue el poder del cielo. No fue la piedra, fue la fe representando el poder del cielo. Y este coloso cayó como un árbol talado por lo eterno, y el polvo se levantó y el silencio se rompió en medio de aquella nube, porque el asombro se apoderó de todos aquellos en el valle. Usted se imagina aquellos que estaban alrededor, aquellos que estaban confiados en el gigante que venía atemorizándonos. No les quedó de otra más que huir. No les quedó de otra más que reconocer que esto era algo que estaba fuera del alcance de ellos. Ese día, lo imposible cambió de dueño, porque lo imposible es el juguete favorito de nuestro Dios. Lo imposible es aquello con lo que nuestro Dios se encarga de cambiarlo, se encarga de tornarlo en algo posible, en algo real para nuestra vida. Y cuando usted va a nuestro Señor con unción, con fe, y usted le dice: Señor, yo entiendo que esto es imposible, pero para ti nada es imposible, todo es posible para ti. Él se regocija porque hemos confiado en Él. Cuando yo le deposito mis necesidades, cuando yo le deposito mis problemas, cuando yo le deposito mis dificultades a mi Señor Jesús, a mi Señor Jehová, Él se encarga de cambiar lo imposible y convertirlo en posible. ¿Cuántos creen que el Señor cambia lo imposible, lo convierte en algo posible, lo convierte? Así que en este día no ganó el más grande. En este día no ganó el más fuerte tampoco. No ganó el que estaba preparado, el que estaba blindado. Pero ganó el que creyó, porque el que creyó no estaba solo. El que creyó venía con el apoyo de nuestro Jehová, el apoyo de nuestro Señor en todo momento. El que ganó, el que no peleó por fama, sino que ganó y peleó por honra. Ganó el que sabía y el que estaba seguro de que un corazón lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios pesa más que cualquier armadura. Cuando Dios tiene el respaldo, el más pequeño de nosotros se convierte en un terremoto, y un simple don nadie se convierte en un rey, como lo hizo David. Aleluya. Cuando nosotros sabemos en quién hemos confiado, nosotros sabemos y nosotros vemos que el cambio se da, que el cambio a lo posible es real, y no nos explicamos cómo eso es posible, porque no nos toca a nosotros buscar la explicación. Nos toca a nosotros solamente confiar en ese Señor que está conmigo, que ha venido conmigo, que me ha dado palabra, que me ha dado su promesa, y que esa promesa está conmigo en todo momento. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuánto le damos la gloria y la honra? Porque Él es real con nosotros, porque Él está con nosotros en nuestra vida. Así que, Iglesia Ciudad Refugio,
el recuento que acabamos de escuchar, que acabamos de ver, no fue una batalla entre dos hombres. Lo que acabamos de ver fue el duelo entre la arrogancia del hombre y la fidelidad hacia mi Dios. Lo que hemos visto es cómo la arrogancia del ser humano no tiene espacio ante lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. David no levantó una espada para cortarle la cabeza al gigante por hecho o por querer vengarse. No, él la cortó como testimonio que dice que así termina todo lo que se mete en contra de los planes de mi Dios. Así que todo lo que está en contra de los planes de mi Dios ya está escrito. Eso no tiene mañana, porque eso se acaba y se acaba hoy. Dios hizo esto. Dios terminó con aquello que estaba en contra de sus planes, en contra de su propósito. Dios termina con aquello que se levanta contra ti. Si tú vas a donde el Señor Jehová y le dices: Señor, yo vengo acompañado del Señor Todopoderoso. Si tú declaras que Dios está contigo en todo momento, eso se acaba hoy. Se acaba hoy. Le ponemos punto final, le ponemos un límite, le ponemos una fecha de terminación. Porque el Señor me dice: yo estoy contigo. En ese momento, en ese día, Israel no solamente recuperó su valor como pueblo, sino que Israel recuperó también el recuerdo de que el Dios que ellos tenían hasta este momento fue el Dios que también abrió el mar para que ellos pudieran pasar. Fue el Dios que habló desde una zarza ardiente. Fue el Dios que los alimentó con maná en el desierto. Ese Dios sigue vivo. Ese Dios seguía vivo en ese momento y lo sigue amando de la misma manera que te ama a ti y que me ama a mí. Ese Dios no se ha ido. Ese Dios no se ha escondido. Ese Dios está aquí esperándote con los brazos abiertos y lo único que te dice es: confía en mí. Yo estoy contigo. Y si podemos declarar en esta mañana que yo vengo a ti delante y con el Señor Todopoderoso, ese Señor no nos va a dejar en vano. Ese Dios en el que nosotros hemos creído no nos va a ignorar, no va a ignorar nuestra oración, la oración que sale del corazón. Ese Dios en el que tú y yo hemos creído, ese Dios que te ama a ti, que me ama a mí, no se ha olvidado de nosotros. Y cada gigante que se levante ante ti no es una señal de que estás perdido. Cada vez que un gigante se pare frente a ti, no quiere decir que debemos tener miedo y que debemos dar la espalda, sino que es que estamos a punto de ser reconocidos y de ser posicionados, gloria a Dios, de ser posicionados, porque Dios no usa al gigante para intimidarte. Dios usa el gigante para exponerte frente a la dificultad, para demostrarle al mundo lo que Él puede hacer contigo cuando tú crees en Él. Pero si crees en Él, Él lo va a hacer. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios está con nosotros. Yo creo que Dios, no importa el gigante que esté frente a mí, el Señor me va a utilizar. Y va a utilizar ese gigante no para derrotarme, no para darme miedo, sino para que se manifieste el testimonio de que Dios nos cuida, de que Dios vence la batalla, de que Dios está con nosotros en todo momento. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así, por eso firmemente yo digo: el Señor está conmigo, Dios está conmigo. He venido contra ti no con lanza, no con espada, sino con el Espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, oh gloria a Dios Santo. Aleluya. Poderoso eres, Señor, a ti la gloria, aleluya. Dios puede hacer mucho. Dios puede hacer mucho. Y Dios puede hacer mucho contigo sin que tú estés confiando en tu espada. Confía primero en tus rodillas espirituales.
Confía primero en ir de rodillas espirituales ante el Señor y decirle: Señor, yo busco tu unción, yo busco tu aprobación. Y es cuando el Señor se va a manifestar, es cuando el Señor va a declarar que tenemos la victoria frente al gigante que sea, frente al gigante que se pare frente a nosotros. Así que la próxima vez que tú pienses que no tienes con qué, la próxima vez que venga a ti la idea de que no tienes con qué, recuerda que David tampoco tenía con qué. Santo. Poderoso. Pero David tenía con quién. Amén. Y David iba con el Señor Jehová, el Señor, el Dios de los dioses, el Dios de los ejércitos. Y si eso es suficiente, para mí lo es. Para mí no importa el no tener con qué, pero sí saber con quién yo estoy yendo a la batalla. Sí saber con quién yo estoy enfrentando ese Goliat, ese gigante. Sí saber que conmigo está y yo estoy con ese Dios de los ejércitos. Y es suficiente para escribir con una sola piedra una de las victorias más gloriosas del cielo en la tierra. Y tú también vas a vencer. Y tú también vas a vencer. Y tú también vas a vencer. Porque vamos ante el gigante que se para frente a nosotros en el nombre del Señor. Vamos al gigante que se para frente a nosotros en el nombre de ese Dios todopoderoso que es el que está con nosotros en todo momento. Así que en esta hora, si tú ves un gigante que se levanta frente a ti, si tú tienes un gigante que te ha venido atormentando, si tú tienes un gigante que te ha venido robando la paz por tiempo, por días, no sé, por el tiempo que haya sido, recuerda que ese gigante no puede contra la piedra que representa la unción, que representa la fe puesta en acción, que es esa fe, esa piedra que es una promesa que el Señor cumple y que el Señor cumple para que se manifieste y para que se declare su gloria. Si en esta hora, si en este momento esos gigantes te están atormentando, te tengo un detalle, y es que los gigantes no se van a ir. Los gigantes van a seguir. Los gigantes van a seguir ahí. Pero dependiendo de cómo tú enfrentes esos gigantes, dependiendo de cuál sea la armadura mundana y humana de la cual tú te despojes y tú vayas con la unción del Espíritu Santo, es la victoria que tú vas a tener. Es la victoria que tú vas a tener ante ese pueblo que viene a amedrentarte, ante ese gigante que viene a atormentarte, que viene a desviarte, que viene a sacarte de concentración. Porque cuando yo estoy conectado con Dios, nada contra mí. Cuando yo estoy conectado con Dios y con el propósito que Dios quiere para conmigo y para con mi vida, el Señor se va a manifestar y va a utilizar ese gigante para dar testimonio de la grandeza y del poder de Él sobre todas las cosas. ¿Cuántos lo creen así? Yo lo creo así. Yo lo creo así. Yo lo declaro de esa manera en esta mañana. Así que en este momento inclinamos nuestros rostros. En este momento inclinamos nuestra faz. Aquel que se quiera poner en pie, fantástico, póngase en pie. Y sencillamente vamos a buscar la unción del Señor. Vamos a buscar esa presencia del Señor. Y si usted tiene un gigante al cual usted le tiene temor, le tiene miedo, usted calladito ahí, vaya ante la presencia del Señor y dígale y declare los versículos y declare ese versículo que decía que el 45, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Y ese gigante no va a tener ni voz ni voto. Ese gigante no va a tener ninguna oportunidad frente al Dios de los ejércitos. Si en este momento tú reconoces que hay un gigante que te entorpece, que hay un gigante que se interpone en tu camino entre lo que es la bendición que el Señor tiene guardada para ti, sencillamente levanta tu mano para que podamos reconocer, para que podamos dar testimonio ante el Señor, para que podamos orar
frente a la presencia del Señor y decirle: Señor, tú tienes cuidado de esto. Tú tienes cuidado, tú tienes el control y la batalla está gana porque la batalla es tuya, porque la batalla yo la entrego ante tus manos, Señor, y oramos en el nombre del Señor. Padre, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad de que esa promesa que tú tienes en nuestra vida. Gracias, Padre, porque entendemos, oh Señor, que esa palabra no viene atrás vacía, Señor. Gracias porque podemos reconocer que dejamos todas estas armaduras que me entorpecen, Señor, que me impiden el yo manifestarme, que me impiden, Señor, yo trabajar en tu propósito, Señor. Gracias, Padre, porque tú me das la confianza, porque tú me das el apoyo, porque vengo en el nombre tuyo, Señor, en el nombre todopoderoso a vencer, Señor, porque no es una victoria para mí, es una victoria para ti, en contra, Señor, de todo aquello que se declare, en contra de todo aquello que vaya en contra de tu propósito, en contra de tu unción, Señor. Mira, Señor, cada una de estas almas. Mira, oh Padre, cada una de estas personas que reconocen, que testifican que no somos nada poniéndonos armaduras nosotros mismos, que no somos nada poniéndonos un casco, poniéndonos un escudo, pero sí, Señor, que si tomamos la piedra del Espíritu Santo, esa piedra, Señor, y la lanzamos en tu nombre, tú eres el que vas a ungir, tú eres el que vas a obrar, oh Padre. La victoria es tuya y de esa manera lo declaramos, oh Padre. Mira los corazones de cada una de las personas que levantaron su mano, reconociendo, Señor, que te necesitamos, oh Padre, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor por excelencia, Señor. Toma tu control de esa piedra que a partir del día de hoy cada uno de nosotros vamos a tener disponible para lanzar contra ese gigante, porque ese gigante va para el suelo, ese gigante va para el piso, Señor. Ese gigante se declara y lo declaramos, Señor, que nosotros, Señor, vamos a tener la victoria en tu nombre, porque es para testimonio tuyo, para testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, oh Padre. Gracias, Padre, porque contamos contigo, oh Señor. Y es, Señor, continúa bendiciendo cada una de estas almas, continúa bendiciendo cada uno de estos corazones, continúa ungiendo cada uno de estos hermanos aquí presentes, y que te necesitamos, Señor, que te necesitamos, y por eso vamos ante ti, Señor, por eso vamos ante ti, porque sabemos, Señor, que venimos en el nombre del Señor Todopoderoso, el Señor Dios de los ejércitos, en los que tú, Señor, y en lo que nosotros hemos confiado. Gracias, Señor, manifiéstate, continúa bendiciendo a nuestra iglesia, continúa bendiciendo a tu iglesia, que te buscamos con deseo, que te buscamos con unción, que te buscamos con ansiedad, con deseo, Señor, de que tu propósito se cumpla en nuestra vida, para tu gloria y para tu honra, oh Padre. Continúa, Señor, manifestándote y viviendo en nuestros corazones día, y que podamos continuar siendo testimonio de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, y es en el nombre de tu Hijo amado que hemos orado. Amén, amén, amén.